Hola, empezamos con los contenidos de la materia. Nuestro primer tema es la organización de los datos. Como hemos dicho, la estadística provee herramientas para la investigación cuantitativa, para el tratamiento con datos. Vamos a ver que la cuantificación de los datos tiene un significado un poco diferente al que uno intuitivamente podría darle, como por ejemplo poner números. No se trata solamente de eso. Lo particular de la investigación cuantitativa es que tiene una mirada estructurada. Esto es, una mirada que establece un recorte de la realidad en el que deja bien claro, deja explícito qué elementos son los que se observa, a quién o quiénes se observa, qué aspectos de esas entidades son los que se observan y cuáles son las posibilidades o las alternativas de eso que se observa. Sobre esto vamos a trabajar hoy. Los datos que recogemos, los datos que analizamos, provienen del mundo que nos rodea, de lo observado. Si nosotros somos quienes hemos producido esos datos, podemos haberlo hecho de manera directa, viendo o oyendo a nuestro alrededor, viendo lo que sucede a nuestro alrededor, observando una clase, observando el comportamiento de personas, de niños y niñas en el patio de la escuela, por ejemplo, o bien de manera indirecta, preguntando, a través de entrevistas, a través de encuestas, etc. Pero también puede suceder que utilicemos datos que no los hayamos producido nosotros, sino que confiemos en un organismo externo que provee los datos. Hay organismos de estadística del Estado, no solo en Argentina y en todos los países del mundo, que generan datos sobre diferentes aspectos: salud, educación, trabajo, por cierto. Veremos a continuación uno de los operativos que se hacen en Argentina respecto a educación. Bien, ejemplos de información que podemos captar a través de la observación directa. En el caso de conductas violentas en el trabajo, podemos responder a cuestiones como si el agresor tiene más jerarquía o menos jerarquía que la víctima, si la víctima tiende a ser más a menudo varón o mujer, si la violencia tiene forma disimulada, subrepticia o si es pública. Cuando la información se recoge desde una perspectiva cuantitativa, se utiliza una guía de observación que tiene cierto grado de estructuración. Estructuración quiere decir que se aplica en todos los casos de la misma manera. Es decir, se observan los mismos aspectos en diferentes situaciones. Eso permite establecer comparaciones. Por ejemplo, responder a cosas como: ¿tienden las mujeres a sufrir más violencia verbal que los varones? ¿Los jefes tienden a ser más violentos con sus subordinados? Etcétera. Preguntas que buscan respuestas de carácter agregado y no para el caso particular, sino buscar de qué manera ciertos aspectos se vinculan con otros. Por ejemplo, en la primera pregunta, cómo el hecho de ser mujer o varón puede dar lugar a mayor o menor violencia de forma verbal, de tipo verbal. Los instrumentos, bien, ese en el caso de la observación directa, utilizamos una guía de observación directa, pero si vamos a recoger la información por vía de la observación indirecta, entonces necesitamos instrumentos como los cuestionarios, ¿sí? Un cuestionario es un listado de ítems, hay muchas pautas para la elaboración correcta de un cuestionario, pero básicamente consiste en un conjunto de aspectos que son preguntados a quien responde. Puede ser una persona, puede ser una persona que representa a su hogar, podemos pedir información acerca del hogar y pedírsela a una persona en particular. Y también existen como dispositivos de captura de información los registros. Los registros tienen la diferencia con los relevamientos de tipo encuesta, que son continuos. Los registros continuos son registros en los que la información ingresa de manera regular. Por ejemplo, el sistema de registro de estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, cada año recibe las inscripciones de las nuevas inscripciones de quienes ingresan, pero además las reinscripciones de todos quienes están dentro de la universidad, de todos los estudiantes y las estudiantes que hay en la universidad. Entonces, ese registro es continuo. No es un relevamiento que se hace en un momento para captar información, como podría ser una encuesta,
sino que regularmente la capta. Los registros de nacimientos, los registros de defunciones, cada vez que ocurre el hecho, se informa, se registra. Entonces el registro captura la información de manera continua. Esa es la diferencia que tiene con los cuestionarios. Son todos dispositivos que permiten captar información estructurada. Este asunto de estructurada, por ahora venimos diciendo que tiene la particularidad de identificar quiénes son los entes, las entidades de las que se captura la información, qué aspectos de esas entidades son los que se tienen en cuenta y cuáles son las posibilidades de esos aspectos, las alternativas para cada uno de esos aspectos. Todo relevamiento, toda captura de información implica una selección de la realidad, ¿sí? No observamos todo lo que nos rodea. Hacemos un recorte, como lo hacemos en la vida diaria, solo que desde la investigación ese recorte es explícito. Se dice exactamente qué aspectos se van a observar y en consecuencia cuáles se van a dejar de lado. El recorte quiere decir que hay cierta información que se tiene en cuenta, esa la vamos a llamar información pertinente, y cierta información que no nos interesa, ¿sí? Un cuestionario pregunta acerca de los temas que interesa investigar en el momento, acerca de si se va a observar una clase, probablemente interesen los comportamientos de estudiantes, de docentes, las intervenciones, qué se dice, la manera en que se dice, etcétera, pero muy improbable es que nos interese la manera en que están vestidos los estudiantes, o el docente, o lo que fuera. Esa es información que no es pertinente, esa información no se releva, solamente se selecciona la información que importa a los objetivos de la investigación que se está haciendo. Eso es un recorte de la realidad. Acá tenemos un ejemplo de un instrumento de observación indirecta, es decir, lo administramos para que alguien lo complete y nos informe acerca de, en este caso, de sus sentimientos, percepciones, vivencias. Es un cuestionario que se utiliza para determinar si hay riesgo de depresión posparto en madres que han dado a luz recientemente. Entonces hay unas pocas preguntas iniciales como la edad, la situación conyugal, la educación y el peso del niño al nacer, que son preguntas que luego en metodología van a ver esto con mucho más detalle, por cierto, son preguntas que van a servir para clasificación. El cuestionario en sí, la escala que sirve para medir depresión posparto, es la que va de las preguntas 1 a la 9. En realidad no son preguntas, son afirmaciones de las que se solicita que la persona indique con qué frecuencia ha ocurrido cada una de ellas. Simplemente para que veamos el formato que tiene un instrumento de esta naturaleza, DPP, que es el nombre que tiene cada uno de los ítems, viene de depresión posparto. Ese es el instrumento que se está utilizando. Este instrumento se usa en muchos lugares. De hecho, acá tengo un ejemplo en el caso de el programa Chile Crece Contigo, que lo aplica. Este cuestionario se llama Escala de Edimburgo. Bueno, no se alcanza a leer demasiado ahí, pero ese es el formato que tiene la planilla para la captura de datos. La planilla para que las madres informen acerca de cada una de estas situaciones que han vivido. Otro ejemplo es este relevamiento que se hace anualmente en Argentina, que se llama Operativo Aprender. Antes se llamaba ONI, Operativo Nacional de Evaluación. Es un operativo que tiene como principal objetivo la evaluación de contenidos. Se aplica en secundario y en primario. En secundario en el último año, quinto o sexto, según el nombre que tenga. Y básicamente apunta a contenidos que pueden ser suelen ser de matemática, de sociales, de lengua, depende de los años, algunos contenidos varían. Pero lo interesante es que fuera de la evaluación de contenidos, junto con el relevamiento, viene esto que se llama cuadernillo del estudiante, que trae un conjunto de ítems que caracterizan a la familia, al hogar, a la vivienda del estudiante, a sus condiciones de trabajo, a sus experiencias en la escuela, cómo las vive tanto objetiva como subjetivamente, declarando qué tipo de cosas suceden o han sucedido en la escuela, con qué frecuencia han sucedido, y también cómo se siente él o la estudiante en la escuela, y con sus compañeros y con los docentes, etc. Algunos de los ítems, muy probablemente muchos de ustedes hayan completado este cuestionario el año pasado o hace unos años.
Entonces, acá hay algunos ítems que tienen que ver con qué cosas hay en el lugar donde vivís, cuántos libros hay, cuál es el nivel de educación máximo de la madre y del padre, etc. Entonces, este conjunto grande de ítems constituye una selección de cierta información que se considera pertinente para ponerla en correspondencia con los resultados del operativo, los resultados de la evaluación, de la prueba que hacen las estudiantes y los estudiantes. El recorte, lo que estamos llamando mirada estructurada y que caracteriza a la mirada cuantitativa, implica tres aspectos. Primero, la entidad que provee la información, la entidad acerca de la cual decimos algo. Puede ser, acá tenemos algunos ejemplos, trabajadores de una organización, estudiantes, madres, estudiantes del último año de la escuela media, como el caso del operativo Aprender. En segundo lugar, los aspectos de esas entidades sobre los que se dirige la atención, los que se tienen en cuenta. Esas son las cosas que se preguntan. Esa es la que vamos a llamar la información pertinente, la información que sí nos interesa a los fines de la investigación. Y por último, el tercer elemento es que esos aspectos que mencionamos antes tienen opciones, alternativas, posibilidades, ¿sí? Y esas también la mirada cuantitativa las establece a priori. El primero de esos tres elementos se va a llamar unidad de análisis. La entidad acerca de la que se capta la información, ¿sí? Cada unidad de observación que se releva es un caso o una observación, ¿sí? Por ejemplo, si estamos en el caso del operativo Aprender, las unidades de análisis son estudiantes del último año de escuela secundaria. Y cada estudiante que responde es una observación. También se lo conoce como un caso, ¿sí? Es el nombre que se utiliza. La palabra observación acá está siendo usada de una manera amplia. No se refiere solamente a observar de manera directa, o sea, a través de la vista o el oído, sino también observar a través de un instrumento en el cual las personas contestan. Eso es observar de manera indirecta, preguntando a las personas. Bien, primer elemento, la unidad de análisis. Segundo elemento, variables, esos aspectos. Los aspectos de las unidades de análisis que se consideran pertinentes para el estudio. La palabra variable despéguenla por ahora de las X y las Y, los sistemas de coordenadas, los sistemas de ecuaciones, etc. No le adhieran demasiado a eso, porque acá vamos a utilizar la palabra variable en un sentido más amplio. Incluye a todo eso que dije recién, pero es más amplio todavía. La definición de variable es una característica que varía, ¿sí? Que reconoce variabilidad, que no es igual para todos, ¿sí? Que tiene diferentes valores, es la palabra correcta, entre un caso y otro, ¿sí? Por ejemplo, la edad es una variable. Algunas personas tienen 20 años, otras tienen 21, otras tienen 22. El lugar de nacimiento es una variable. Algunas personas nacieron en Córdoba, otras en La Rioja, otros en otro país, etc. Que sea variable significa que el aspecto puede variar, simplemente. No tiene obligación de tener un valor numérico, y de eso vamos a hablar la próxima clase. En el último punto ponemos que si algún aspecto de las unidades de análisis es igual para todos, no es una variable. Por ejemplo, no tendría mucho sentido en el operativo Aprender, dirigido a estudiantes del último año de la escuela secundaria, preguntarles qué año cursan. Todos cursan el mismo año. Eso no es una variable. Eso es igual para todos, ¿sí? Y no tiene ningún interés para la investigación. No vamos a encontrar nada. Sí tiene sentido preguntarles, ¿trabaja o no trabaja? Perdón. Sus padres tienen educación primaria, secundaria. Usted nació en la misma ciudad donde va a la escuela, nació en otra provincia, nació en otro país, etc. Esas cosas sí tiene sentido preguntarlas porque varían de un caso a otro. Preguntarles por el curso a que asiste no tiene ningún interés. Todos asisten al mismo curso, al mismo año, digo. Bien, y el tercer elemento que genera esta mirada estructurada lo constituyen las categorías de la variable, que son las posibilidades. Por ejemplo, cuando digo el lugar de nacimiento, bueno, las posibilidades serían esta misma ciudad,
otra ciudad de esta misma provincia, otra provincia u otro país. Esas podrían ser las posibilidades. Para una variable como la edad, bueno, las posibilidades podrían ser 0 años, 1 año, 2 años, 3 años, depende de qué población nos estemos dirigiendo. Si se trata de estudiantes de escuela media, del último año de la escuela secundaria, el cuestionario da rangos de edades. ¿Sí? Pregunta si tienen determinados intervalos de edades. Hay unas edades que son las esperadas para el nivel y otras edades por debajo por encima que se dejan abiertas. Después volvemos sobre ese punto. Entonces, las categorías constituyen el tercer elemento que completa esta mirada estructurada. ¿A quién se observa? ¿Qué se observa? ¿Y cuáles son las posibilidades de eso que se observa? ¿Sí? Esos 3 elementos arman el carácter estructurado. ¿Sí? Las categorías, estas que acabamos de nombrar, las categorías de la variable, a menudo se codifican de manera numérica. Por ejemplo, en el cuestionario, en la escala de Edimburgo de depresión postparto, la pregunta 6 dice: las cosas me oprimen o agobian. Y las opciones son las que están acá indicadas y están numeradas. 3 es el número asignado a sí la mayor parte de las veces y 0 a no nada. En este otro cuestionario, este es el del operativo Aprender, también tenemos una categorización: cuánto tiempo tarda en llegar a la escuela, con esas 4 posibilidades, con esas 4 opciones de respuesta, con esas 4 categorías. Pero acá los números no están usados. Los números pueden utilizarse para codificar o no. Ya vamos a ver que en el caso anterior esos números pueden tener algún significado. Cuando se construyen categorías de una variable, hay 2 condiciones fundamentales que deben cumplir. Se las anuncio ahora las empezamos a describir. Las categorías tienen que ser mutuamente excluyentes y tienen que ser exhaustivas. El primero de los requisitos es que todas las personas que responden tengan alguna opción. Eso quiere decir que sean exhaustivas las categorías, que agoten todas las posibilidades. Si para una variable como situación conyugal, o la pregunta ¿cuál es su situación conyugal?, ofrecemos esas opciones que están acá, tenemos el problema de personas que pueden estar unidas sin haberse casado y entonces no tienen dónde ubicarse en esa categoría, o personas que están separadas y que no se han divorciado, entonces tienen que ponerse quizá como casados, cuando en realidad la situación de convivencia es diferente. Entonces, una pregunta categorizada de esa manera no es adecuada. No es adecuada porque va a haber personas que no van a encontrar la opción donde ubicarse. Esto es lo que se llama exhaustividad. Y lo que quiere decir es que las categorías cubren todas las alternativas, ¿sí? Agotan las alternativas, contemplan todas las posibilidades que puede haber. Y si uno tiene dudas, está la opción otros, otro u otra, para completar cuando no estemos seguros de que la categorización es exhaustiva. La segunda condición es que, dijimos, exhaustividad fue la primera, ahora necesitamos que nadie tenga la posibilidad de ubicarse en 2 categorías. O sea, que a cada persona le corresponda una sola. Si yo puedo ubicarme en 2 categorías diferentes, entonces o marco las 2, cosa que no es adecuado para el tipo de información que nosotros captamos, o bien no puedo contestar. Ejemplo de esto. Tipo de escuela de la que egreso. Y las opciones aparecen: provincial, municipal, urbano y rural. Eso está mal. Muy mal. Porque urbano y rural se excluyen. Si es urbano no es rural, todo bien. Provincial y municipal también se excluyen. O es de dependencia municipal o es de dependencia provincial. Pero puede ser al mismo tiempo municipal y urbana. Eso no puede ser. La escuela podría hacer las 2 cosas. Entonces, para tener una categorización útil para el análisis, necesitamos que las categorías se excluyan las unas a las otras. Por eso se llama, esta condición se llama exclusión mutua. O sea que hay una sola opción para cada...
acá dice para cada persona que responde. Bueno, para cada unidad de análisis, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero clasificar escuelas, ¿sí? No les pregunto a las personas de qué escuela egresaron, como en este ejemplo, sino que tengo un listado de escuelas y las quiero clasificar. Bueno, un criterio de clasificación puede ser la dependencia, el sector del que depende. Puede ser estatal o privada, dentro de las estatales puede ser provincial o municipal, dentro de las privadas, bien, hay varias opciones. Pero para que se cumpla la exclusión mutua, cada unidad de análisis tiene que ir a solo una categoría. Entonces, las condiciones son estas. Las categorías deben ser exhaustivas y mutuamente excluyentes. O sea que a cada caso le toca una y solo una categoría. Bien. Repetimos esto. La mirada estructurada tiene estas características. O mejor dicho, tiene la característica de identificar a priori estas tres cosas. Unidades de análisis, variables y categorías. Bien claro, mantengamos el vocabulario bien transparente, no confundamos. ¿Sí? Las categorías son los valores de la variable, las posibilidades de la variable. La palabra categoría se usa de manera a veces un poquito lábil, se usa para significar cosas distintas. Bueno, en este contexto, acá en esta materia, categorías van a ser eso, las posibilidades de la variable, las alternativas de la variable. Bien, una vez que uno hizo el relevamiento, ya sea por observación directa, que tiene un conjunto de guías de observación o de planillas de observación que ha completado, o bien a través de una encuesta, y en ese caso tiene los cuestionarios que la gente ha respondido, los tiene completados. Bueno, al punto ese tiene una pila de papeles, entonces hay que poner en orden eso, hay que organizarla esa información para poder empezar el análisis, para poder empezar a leerla a esa información. Bien, estos tres elementos que hemos mencionado son los que van a organizar la manera en que distribuimos la información en este objeto que vamos a llamar matriz de datos. ¿Sí? A veces también aparece con el nombre de base de datos. ¿Sí? Tabla de datos también la van a ver mencionada. El formato que tiene la matriz de datos es un formato rectangular, es un arreglo rectangular que tiene filas se llaman las que están horizontal, columnas a las que están vertical. En las filas tiene cada uno de los casos, cada una de las observaciones. Cada fila representa un caso. Cada columna representa un aspecto que ha sido relevado de los casos. O sea, cada columna representa una variable. Y las celdas de la tabla son las categorías. O sea, acá están las tres cosas. Unidades de análisis en las filas, variables en las columnas, categorías en el cuerpo de la tabla, o sea, en las celdas de la tabla. ¿Sí? Entonces, en este esquemita vemos que tenemos cuatro casos, caso 1, 2, 3, 4, tres variables, la variable 1, la 2, la 3, y entonces, en la primera celda, acá tenemos la categoría que le corresponde a este caso en esta variable. Por ejemplo, si acá dijera edad, y esta persona tiene 15 años, acaba un 15. Esta persona tiene 18 años, acaba un 18. Esta persona tiene 40 años, acaba un 40, etc. Estamos en la columna de la edad. Esta variable es el sector de gestión de la escuela de la que egresó. Y esta primera persona egresó de una escuela privada laica. O sea, acá va privada laica. Esta persona egresó de una escuela municipal. Esta escuela egresó de una escuela que fue también municipal, etc. La categoría que le toca a cada caso es la variable que corresponde a la columna que estamos hablando. Ahora, para hacer eso un poco más fácil, las variables se codifican y ahí es donde entran los números. Se codifican las variables y se codifican las categorías. ¿Sí? Se codifican de manera numérica. A veces las variables no. A veces las variables tienen una codificación alfanumérica. Pero las categorías son a menudo números. Ahora, esa codificación es que implica una correspondencia entre qué decía la pregunta y su código, y cuáles eran las opciones de respuesta y los códigos de respuesta.
Entonces, en esa para indicar cuál es esa correspondencia, existe algo que se llama el diccionario de variables. ¿Sí? También se lo conoce como diseño de registro. Por ejemplo, este es el diccionario de variables un pedacito del diccionario de variables del operativo Aprender del 2017. La variable, ¿cuántos años tenés? Tenía como categorías 16 o menos, 17, 18, 19, 20 o más. Esas eran las categorías de la variable. ¿Sí? Y después hay un no corresponde, bueno, alguien que no contestó o que por alguna razón no está el dato. Multimarca, la persona que marcó más de un casillero, o blanco, que no lo marcó. Bueno, todos esos son casos inválidos, son datos inválidos los que están ahí. Pero las otras categorías, las categorías válidas, son esas 5 que están acá indicadas. En el cuestionario aparece cuántos años tenés y las opciones de respuesta. Pero en la matriz de datos va a aparecer, en vez de cuántos años tenés, AP1. AP1 es el nombre de la variable. A alguien se le ocurrió ponerle así a la variable, up por aprender, y 1 porque es la primera pregunta. Pero podría haber tenido cualquier otro nombre. Entonces, ese código representa a la variable, que vamos a llamar a la variable. ¿Sí? Esa es la redacción de la pregunta. Las categorías de respuesta, las opciones de respuesta también están codificadas, del 1 al 5. Noten que los casos inválidos, los 3 últimos que son casos inválidos, están codificados con números negativos. Eso para que quede bien claro que son números que no van a participar en los análisis de después. AP2, la pregunta estaba formulada como sos, puntos suspensivos, y la opción varón, mujer. Y por cierto, las descarta, las inválidas. Entonces, a AP2 le vamos a llamar variable sexo. Y las categorías 1, 2 van a corresponder a varón, mujer, etc. ¿Sí? Así, cada una de las preguntas del cuestionario se codifica con una expresión alfabética y numérica, con letra y números. Y cada una de las categorías de respuesta se codifica casi siempre con números. Bien, una vez que se las codificó, entonces, ¿qué queda? Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, en las filas. Las variables, en el caso del operativo Aprender, AP1, AP2, AP3, AP4, etc., en las columnas. Y en el cuerpo de la tabla quedan 2 números. Acá tenemos cómo quedaría la matriz de datos, un pedacito de la matriz de datos del operativo Aprender del 2017. Cada fila es un caso. Un o una estudiante que contestó. AP2 era sexo, esta es mujer. El caso 2 es un varón. 3 y 4, por alguna razón, no contestaron, dejaron en blanco o algo. Caso 5 es una mujer, etc. Esta variable es la edad, esta variable es sexo, y las otras son las otras. Las que aparecen en el diccionario. Hay que fijarse cada vez en el diccionario para ver qué dice la etiqueta, a qué corresponde la etiqueta. Entonces, la persona que ocupa la fila número 5, que por supuesto no sabemos quién es, esto es anónimo, claramente. De hecho, el operativo Aprender no solo es anónimo para estudiantes, también es anónimo para la escuela. De las bases que el Ministerio de Educación hace públicas, no se puede saber a qué escuela corresponde el caso, ni por cierto quién es el estudiante. Entonces, por ejemplo, la persona que ocupa la fila 5, el caso 5, ¿sí? Se trata de alguien cuya edad es 2. A ver, vamos a ver qué quería decir. 2, 17 años. ¿Sí? En AP1 dijo 2, o sea que tiene 17 años. En AP2 dijo 2. Entonces en AP2 dijo 2, se trata de una mujer. ¿Sí? En AP3A, perdón, la persona 5. En AP3A contestó 1. Eso quiere decir, AP3A es el país en que nació, 1, nació en Argentina, etc. ¿Sí? Así leeríamos de manera horizontal, o sea, por fila, la matriz de datos. Esta lectura que estoy haciendo es solamente para que quede bien claro qué representa cada uno de los, digamos lo mejor, dónde está representado cada uno de los 3 elementos que dijimos que constituyen la mirada estructurada. Unidades de observación, variables, categorías.
Esa lectura horizontal no se hace jamás. Jamás nos interesa describir un caso todo lo largo. Es decir, se trata de una persona de 17 años, que es una mujer, que nació en Argentina, que toda esa información acerca de un caso no tiene ningún sentido. La mirada que hacemos desde la estadística, o en general desde la investigación cuantitativa, es a través de las columnas. O sea, es una mirada vertical. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podremos preguntar cosas, más adelante debe haber una columna que se refiere al trabajo, porque el cuestionario tiene preguntas acerca de la actividad laboral de estudiantes. Entonces, podríamos, por ejemplo, preguntarnos si el hecho de que trabajen es más frecuente entre estudiantes mujeres que varones, o entre estudiantes varones que mujeres. Y ahí vamos a tomar una columna que es si trabaja, o cuántas horas trabaja, lo que fuere, y otra columna que es sexo. Nos vamos a ocupar por relacionar esas dos cosas, no las personas, no los casos. ¿Sí? Lo que miramos son variables, son aspectos de esos casos. Como ven, como les dije recién, esta codificación de las categorías en particular es numérica. Entonces, la matriz de datos, bueno, ahora no tengo presentes las cantidades, pero el operativo aprender se hace de manera censal. Esto quiere decir que acá está, cada fila corresponde a un estudiante, y entonces acá hay tantas filas como estudiantes hubo en quinto año, en el año 2017, en todo el país. ¿Sí? Entonces, el tamaño de esta matriz de datos es muy grande, ¿sí? En términos de cantidad de casos. ¿Sí? Y también es muy grande en cantidad de columnas, porque el cuestionario tiene muchas preguntas. ¿Sí? También están, dentro de la matriz de datos, también están los resultados que cada estudiante obtuvo en la prueba de lengua y en la de matemática. O sea que la matriz de datos es una especie de mar de números, gigante, imposible de ver. Cuando lo vemos en una ventana así, vemos un pedacito. Acá tengo 14 filas y no sé, unas cuantas columnas. Entonces, es imposible de mirarla. Lo que hace falta es resumirla. Eso es de lo que nos vamos a ocupar en la primera parte de este año. Pero una cuestión que importa para la clase que viene es que este mar de números no tiene el mismo valor. Los números no tienen el mismo sentido, el mismo significado. Se los voy adelantando, lo vamos a trabajar, es el tema que vamos a trabajar la semana que viene, pero los voy adelantando. Observen que si uno codifica volvamos acá. Sí. Estas dos variables. Comparemos estas dos, o la primera AP1 con AP3. Con AP3A. ¿Cuántos niños tenés? 1, 2, 3, 4, 5 son las categorías. 1 es la menor, 16 años o menos. Después le sigue 17 años, que le toca el 2, 18 que le toca el 3, 19 que le toca el 4 y 20 que le toca el 5. O sea, estos números van aumentando, así como la edad va aumentando. Acá nada que ver. Acá estos números van aumentando y los países están ordenados alfabéticamente. Y es lo mismo, podrían estar ordenados de cualquier forma. Observen que no hay nada que aumente entre los países. Yo puedo decir que 18 años es más edad que 17 años, claramente. Una persona que tiene 18 años tiene más que uno que tiene 17. Pero uno que nació en Chile, que tiene más que el que nació en Brasil. Nada, no hay nada más. Eso va a hacer la diferencia en las codificaciones. Los números no van a tener el mismo significado. Fíjense que acá estos números, el hecho de que los números vayan creciendo, tiene una correspondencia con que la categoría de la variable crece. Mientras que acá, el hecho de que crezcan no tiene nada que ver con que la variable crezca, porque esta variable no crece ni decrece para ningún lado. ¿Verdad? Bien, de eso lo vamos a ocupar la clase que viene. Una última cosa respecto de esta imagen. Esto que ven acá es, bueno, como les dije ya, la matriz de datos, pero está presentada desde Infostat. ¿Sí? Infostat, esa barrita E, quiere decir que es la versión estudiantil. Infostat lo hemos elegido como el software para trabajar durante el año, ya hace varios años que lo venimos usando, es un software desarrollado en la Universidad Nacional de Córdoba, proviene del equipo que lo desarrolló, desde la Facultad de Agronomía. Es un software muy usado dentro de la universidad, tiene una ventaja grande, es que es muy accesible, hay mucho software para análisis de datos, y este es amigable, digamos, es fácil de aprender a usar. ¿Sí? Es bastante potente, tiene una gran cantidad de funciones, que por cierto no vamos a usar en su totalidad durante este año, vamos a usar muchas de ellas, pero
no todas las potencialidades que tiene. Y tiene una versión estudiantil que es sin costo, perfectamente funcional. No es un demo, no es una versión que caduca ni nada por el estilo. Es una versión para estudiantes que exige una clave, hay que registrarse, hay que llenar un pequeño formulario para que nos envíe una clave de activación, y una vez que lo activamos ya lo tenemos para usar por un periodo largo de tiempo. Tiene una dificultad que se la mencionaba creo que en la presentación, que es que no corre en Linux y no corre en Mac. Esa es una deuda, lamentablemente, de Infostat, de modo que, como los prácticos van a trabajar en equipo, no, alguien del equipo va a tener que tener alguna compu que tenga Windows para poder correr en Infostat. Bien, por ahora eso es lo que tenemos de este contenido. Muchas gracias, que estén muy bien.